11 de agosto del 2022 vamos a iniciar con la temática relativa a los elementos esenciales del negocio jurídico. Por lo complejo, relevante e intenso que constituye este tema, lo vamos a explicar y lo vamos a desarrollar en 2 sesiones de clase, la de hoy jueves y el día martes. Para ello publiqué la presentación que todos tienen que tener a la mano, la cual va a ser explicada en estas 2 sesiones de trabajo que hemos enunciado. Entonces, les voy a agradecer que llevemos la secuencia de esas diapositivas, ir haciendo las anotaciones pertinentes para que posteriormente trabajen sus resúmenes y sus mapas conceptuales. Como es de costumbre, vamos a realizar una pequeña síntesis o un resumen de lo que se trabajó en la última clase en cuanto a la dogmática contractual, a la dogmática moderna contractual. Billy Lima, conectemos la cámara y micrófono. Billy Lima. Y al mismo tiempo, bueno, Billy Lima no está. Perdone si estoy. Dígame. Es necesario que conecte la cámara. Sí, buenas tardes. Les recuerdo por tercera vez que cuando se lleve a cabo el examen parcial va a ser necesario que conecten su cámara. Es un requisito para participar en la evaluación parcial que ya está programada. Bueno, Billy, necesito que nos comparta con los compañeros una síntesis y un resumen de lo que trabajamos en la última sesión de clase. En relación a la moderna dogmática contractual. Correcto. Para ello es indispensable que haya analizado y estudiado el video, lo que fue la clase publicada en Classroom. Sí. Sí. O también leído la doctrina, por supuesto. Sí, leí la doctrina y el video lo vi también un momento. Antes de que nos haga el resumen, le pregunto, ¿la impresión es que el lenguaje utilizado fue claro en ese video o siente que hay algunos términos que necesita que yo se los pueda aclarar o explicar? ¿Lo sintió fácil? ¿Lo sintió difícil? En el video, sí hay varios temas que anteriormente no había tenido la oportunidad de estudiar. Hablando de la importancia del derecho contractual en la actualidad en relación a varios temas informáticos y también me quedaron ciertas dudas de el por qué, a pesar de que hay una constitución objetiva en relación a ciertos como contratos o publicidad engañosa, y pues pueden ser prácticas habituales para los comercios, desde mi punto de vista. Interesante. ¿Qué otros puntos le llamaron la atención de la clase anterior? Me quedé con un poco de duda en relación a el inicio de los tratados. No le escuché, ¿me lo puede repetir? Leía un poco sobre el tratado de Alemania en relación a ciertas reformas, tal vez usted no es tratado, es el Código Civil. El Código Civil alemán tuvo reformas en materia de obligaciones, pero mi pregunta es, ¿qué impresión, qué interpretación, qué razonamiento le arrojó el fenómeno que expliqué en cuanto a las cláusulas abusivas que se utilizan frecuentemente en la contratación en masa?
La impresión que a mí me dejó. O sea, ¿qué opina? Porque usted en el tráfico jurídico todos los días usted está participando en contratos por adhesión. Por ejemplo, si usted usa transporte público, entonces también usted es un consumidor. Usted va a abastecerse de energía eléctrica. En este momento estamos utilizando tiempo de internet. Esos son contratos por adhesión. Sí. Es decir, somos sujetos contractuales. Bueno, sí le recomiendo leer más, Billy, Está bien, puntualizar más la doctrina, porque en el examen sí va a ser pregunta abierta, no va a ser pregunta cerrada. Entonces voy a poner yo párrafos. Entonces se requiere ahí una buena argumentación y solo la puedo obtener a través de la lectura. Gracias. Gracias a usted. Ana Pérez, Ana Suseli Pérez. Ana Pérez puede conectar su cámara. Siempre que les pido su intervención, ya es algo preestablecido que tienen que conectar su cámara. Bueno, no está Alejandra, solo está ingresada, pero no tiene, y la cámara es indispensable, su funcionamiento también para el examen parcial. Bueno, no está Alejandro Álvarez, ¿puede conectar su cámara, Alejandro? Bueno, perfecto, Alejandro. Okay, cool. ¿Qué All right. impresión le generó? Perfect. Heidi, how's everything going? You're just Permítame, aquí hay alguien conectados con cámaras. Just check that one, make sure I got that right. I think I did. Yeah, I'll go through and I'll double check it for you. I saw your text right before. No puedo esperar. Si quiere desconéctese, pero esperarlo no puedo, ya tengo una programación. Bueno, muy bien, de acuerdo, Alejandro. Ana Virginia Jolón. Ana Virginia Jolón. Sí, dime, licenciado. No la veo. Ahorita solo un segundo, estoy conectando la cámara. Sí, vuelvo a repetirlo. Siempre que vayan a participar, inmediatamente tienen que conectar la cámara. La misma pregunta, cuando usted leyó la doctrina de la dogmática moderna y escuchó la clase, ¿nos puede hacer un resumen? ¿Qué entendió usted por esa temática? Bueno, lo que yo entendí era que nos habló de la crisis del esquema modificado. Perdón. ¿Crisis de qué? Crisis del esquema codificado, perdón. Y es lo mismo codificado y modificado. No, son diferentes, licenciado, perdóneme, leí mal, disculpe. Y que por qué en realidad la economía, esa globalización era superada en careces en la normativa del Código Civil Perdón. De que la crisis No. Es que lo que acaba de leer, no sé, ¿me puede enseñar qué está leyendo? Mis apuntes, porque eso lo iba apuntando. Ya, pero usted sí lo escribió bien. ¿Código qué dijo? Es que voy a ver cómo le explico, Ana. Vamos a ver, póngame atención. Las reglas gramaticales, necesito que me ponga atención. Las reglas gramaticales y las palabras, usted no las puede cambiar. En derecho, quitar una letra, pronunciarla equivocadamente, quitar, agregar, eso es cambiarle el significado y en el sentido. Debemos de tener cuidado en la lectura. Esto es algo que se nos enseñó desde primaria. A este nivel ya no insisto en esto, pero sí tenemos que leer correctamente. Entonces usted mencionó algo ahí, nónico, no sé a qué se refería. ¿Puede auxiliarse de su cuaderno? Creo que lo escribí mal, era decinoico, algo, porque lo escribí mal. Claro que sí, pero en derecho no hay aproximaciones. Sí. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Y por qué le estoy haciendo la relación? Cuando usted me escriba así en el examen, ¿cómo cree que le voy a calificar? Entonces no se vaya a sorprender de su resultado, ¿verdad?
Gracias, estoy viendo. Y la conclusión preliminar, yo lo que usted dijo, que hay una crisis del sistema codificado sobre la base a que el contrato que está regulado en nuestro código, ya que no responde en toda esta temática. También habló de la intervención judicial en los contratos y la autonomía de la voluntad. Muy bien. Que surgen en el mundo del derecho y nace ese acto jurídico dominado, contrato lex inter parte del cumplimiento obligatoria, respondiendo el principio pacta sur servanda. En caso de incumplimiento, se ejerce la actividad ante un órgano jurisdiccional para poder solicitar la resolución y acreditar si existe una indemnización en concepto de daños y perjuicios. Y lo que apunté en casos de intervención judicial en los casos, cuando un contrato especial, el de consumidores, se viola, esta libertad contractual se desemboca en la igualdad contractual y se le vulnera los principios de voluntad de fe contractual y hay pues mire, Ana, ya ha ido mejorando muchísimo. Todo lo que está haciendo su resumen es correcto. Al principio ya me estaba preocupando, pero ahorita ya me volvió la alegría. ¿Por qué? Todo eso que está diciendo es correcto. Ahora tengo una duda. ¿Cómo le dio tiempo para escribir tanto? Porque cuando uno está escuchando, a mí me cuesta anotar. No sé si usted detenía el video y sí, anotaba, licenciado, tuve que tener sus videos. Tuve que tener sus videos y... Cuénteme cómo trabajó, porque lo que yo estoy viendo es bastante completo. Sin esas notas no lo puede señalar. Y además manifesté varios aspectos que no están en el libro. Por ejemplo, los contratos inteligentes. Ajá, habló de eso del exacto. Entonces, todo se va complementando porque eso es algo muy, muy reciente. De tal manera que lo que usted hizo fue un buen ejercicio. Porque si no tuviera esto, ¿con qué capacidad y con qué instrumento lo pudiera estar explicando? Salvo esa palabra decimonónica, quiere decir del siglo pasado. Esa ya nunca se le va a olvidar. Decimonónica del siglo pasado. El código fue de 1963. Entonces quiero que nos comparta qué método utilizó porque veo que la información que la tiene es bastante completa. Lleva acento. Pues fíjese, licenciado, que prácticamente el video lo vi prácticamente 2 horas, ¿verdad? Porque hay cosas que no se me quedaban y lo volví a repetir y para que se me quedara y estar ahí atenta a lo que usted decía y apuntar todo para después ya como que tratar de entenderle, ¿verdad? ¿Sí le ayudó? Sí, un poquito. Sí, me costaba entenderle porque había unas cosas que sí, después ya repasando, sí. Y por ejemplo, lo que señalé, que toda esa clase no está en el código, ni está en la exposición de motivos. Ajá, sí lo dijo usted, que no estaba porque no van a andar buscando algo moderno en un código del siglo pasado. Sería absurdo, impertinente. Entonces, por eso el ejercicio que usted hizo ahí es vital. Vámonos un poquito más adelante. En cuanto a las cláusulas abusivas, ¿qué anotó? Bueno, las cláusulas... Es cuando está el tema de la estandarización contractual. Y también, Ana, le ayudó la presentación. Sí, como estaba en blanco, entonces usted iba explicando y entonces iba guiándome dónde iba. Y llevaba el orden. Llevaba el orden. ¿Qué me dijo la estandarización? ¿Qué anotó? Sí, hablé de la estandarización contractual y de las cláusulas abusivas. Contratos, formularios estandarizados. Correcto. Nos dijo que estaban redactados en forma unilateral. Así es. Estos son impuestos al consumidor. Estos ya estaban en un formulario y eran establecidos para los consumidores, digamos, si es para un consumidor, es para todos. Correcto. No había una extinción. Muy bien. Eso es lo que había. Y lo que puso el ejemplo eran las tarjetas de crédito y la energía eléctrica. Contratos de seguro, transporte público, contratos de préstamos bancarios, y así podemos ver cantidad de los teléfonos, el tema de internet.
todos esos contratos por masa, ¿verdad? Que son estandarizados. Ya están los formularios hechos. Claro. ¿No le aburrió mucho estar escuchando ese video? No lo voy a negar, pero como no es fácil, ¿verdad? Bueno, Ana, la felicito. La felicito porque hizo un buen análisis, un buen resumen. Yo me quedo satisfecho. No había otro método para hacer esa labor de síntesis. Tampoco iba a consultar. Y el tema de los contratos inteligentes no es nada fácil. Son aspectos más que jurídicos, son reflexiones en el sistema virtual. Y ahí tenemos que entender que es un bloque de datos, una cadena, un programa informático, porque ese contrato inteligente, más que un contrato, es un medio de ejecución de otros contratos por medio de la base, que es un libro mayor, un libro de registro de distinta información. Pero todo esto que estamos hablando es tecnología de punta. Ya no es el contrato en el papel del siglo pasado, y le garantizo que sus compañeros que llevan esto no están discutiendo contratos inteligentes. Pero nosotros no podemos ir a la saga. Tenemos que estar contemporáneamente en lo que sucede en ese mundo de los negocios. Cuando nosotros pensar antes en un contrato con un servidor, de un pago electrónico, de una criptomoneda, de unas firmas electrónicas, hasta el lenguaje que utilizamos en el ámbito contractual es moderno. No le causó, no sé, no puedo decir el calificativo. Lo último, ese diálogo que hace el maestro Yeri con el venerable espíritu y los conceptos. ¿No dijo usted, este profesor está un poco fumado con ese diálogo? Sí, algo raro porque como iba explicando y que Yeri decía al espíritu y el espíritu le decía que pensara bien, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Porque el espíritu le decía a Yeri que no es nada fácil la construcción, y que la construcción del concepto de contrato está en evolución y es dinámico, es cambiante. No todo está dicho, no es una verdad absoluta. Y ese es el colofón que yo utilizo al terminar de explicar la moderna dogmática contractual. Que tenemos que ir analizando esas nuevas formas de los contratos que se están haciendo en el tráfico jurídico. Es actualizar toda la perspectiva virtual, en este caso, con la formación contractual. Al final, este es un diálogo donde persigue, a través de criterios didácticos, hacer algo ameno, no aburrido, con una reflexión final que hay una crisis del concepto de contrato que necesita seguirse discutiendo, seguirse construyendo a la luz del desarrollo de la economía y de un derecho globalizado. O sea, se lo estoy diciendo para que mire que yo no me aprendí la lección de memoria de ese video. Bueno. Felicitaciones, Ana, por ese su resumen y le va a ayudar. Entonces, mínimo, le voy a hacer una subpregunta de ese tema en el examen parcial. Bueno, no a usted, a todos. Perfecto. Vamos a iniciar con los elementos fundamentales del contrato. Por favor, llevemos el orden de la guía de presentación. Al inicio, en esa presentación, hay un epígrafe donde señala un título que dice elementos o requisitos del contrato. Por ello es de que cuando yo hablo del término requisitos esenciales, me refiero a los requisitos básicos, trascendentales, fundamentales, indispensables para que podamos hablar de la existencia del negocio jurídico. Expresado de otra manera, no hay contrato si no se cumplen los requisitos fundamentales del artículo 1251. Por eso es que cuando hacemos referencia a esa norma, expresamos que es el pilar fundamental del derecho contractual. Porque ahí se establece esos lineamientos fundamentales bajo la penalización de no cumplir con uno de esos requisitos. Incursionamos en una figura que se llama la nulidad del negocio jurídico. En síntesis, no puede faltar ninguno de esos elementos del 1251 y así explico en la primera diapositiva que esta es una clasificación doctrinaria, no legal,
que los elementos del contrato en esa presentación señala los elementos esenciales, naturales y accidentales. ¿Cuáles son los esenciales? Los que vamos a explicar detenidamente con ejemplos de los elementos que están contemplados en el artículo 1251. Y para ello es necesario que lean la doctrina y que lean exposición de motivos como el Código Civil. Los elementos naturales, ¿cuáles son? Son aquellas características inherentes a la naturaleza propia del contrato. Por ejemplo, si hablamos de una donación, ¿cuál es el elemento natural? El ánimo, la intención de liberalidad. Si hablamos de una compraventa, ¿cuál es la intención? Hay una causa, una intención onerosa, entrega de un bien a cambio de un precio. Traslado de dominio es traslado de la propiedad. Ese es un elemento natural. Y los elementos accidentales de un contrato son aquellos que las partes pactan en el ejercicio de su autonomía voluntad, que acuerdan, como por ejemplo una condición suspensiva, una condición resolutoria. De tal manera que ya voy a leer, voy a invitar a que alguien lea, alguien que tiene el texto, una definición que nos da Díez Picasso en la página 207, que resume los elementos del contrato que acabo de señalar. Martina, ¿nos quiere apoyar en la lectura de lo que expone el maestro Díez Picasso? Martina. Sí, licenciado, con mucho gusto. Bienvenida. Estamos en la página 207, en el último párrafo, el tercero y último párrafo. Por favor, qué bonitos sus cuadros, Martina. Gracias, licenciado. Dice, en este orden de cosas, Díez Picasso entiende que los elementos esenciales son requisitos o presupuestos de validez del negocio. Los llamados elementos naturales, en cambio, son obligaciones contractuales derivadas de normas jurídicas dispositivas que funcionan en defecto de pacto, en contrato de las partes, en contrario de las partes. Los llamados elementos accidentales, por último, son maneras de configurar el negocio o su eficacia, cuya accidentalidad puede predecirse del tipo abstracto del negocio tal y como es contemplado por la ley, pero que en el negocio real establecido por las partes adquieren el rango de determinaciones esenciales de la reglamentación de intereses que entre ellos se establece. Perfecto. Muchas gracias por su participación, Martina. Y vamos a explicar ese contenido. Reiterando, los elementos esenciales son los fundamentales para la validez del negocio jurídico. Presupuestos de validez y de eficacia del negocio jurídico. Patricia Diego, vamos a verificar si he estado trasladando de forma correcta los presupuestos de validez o requisitos esenciales. Patricia Diego, ¿podemos conectar la cámara? Entonces no está en actividad. Victoria María José Solórzano, conectemos la cámara. Patricia Diego no se encuentra. Buenas tardes. Bueno, si no está ninguno de los Licenciado, dos. no sé si No aparece. A ver, ¿me logra escuchar? No la logro ver. Bueno, Lisbeth Gil, conectemos su cámara a Lisbeth. Buenas tardes, doctor. Licenciado. Bueno, Patricia, Lisbeth, vamos a hacer aquí un análisis, pero algo importante. Ya lo he repetido, o sea que usted lo tiene fijo en esa su materia gris, no insiste consultar porque lo he dicho
a lo largo de las clases, creo que 80 veces, pero sí tenemos que tener claro, cuando hablamos de los elementos esenciales del negocio jurídico, son los presupuestos de validez de ese negocio jurídico, requisitos de primera línea. Esos requisitos, ¿dónde están regulados? En el Código Civil, Sí, muy bien. ¿Qué artículo? en el 1151. Perfecto. A usted no le hubiera perdonado que se equivocara o que no me lo pudiera responder. Permítanme, vamos a desconectar a alguien que está alterando la clase. Ya está silenciada. Bueno, sigamos, Lisbeth. Cómo difícil estos distractores, mantener un hilo conductor. Esto de las tareas virtuales con esas interrupciones, créanme que es bien difícil para el profesor mantener ese orden. Démosle lectura despacio, Lisbeth, a ese artículo, pero despacio y énfasis cuando menciona cada uno de los elementos. O sea, hasta yo quiero que lea una coma de un elemento, respire, guarde su silencio, como si estuviera cantando. Deja una pausa y si le pone ese tono de canción, pues así como hablaba Yering con el benigno espíritu de los conceptos. ¿Qué le pareció ese diálogo de Yering? Muy interesante, licenciado. Sí, muy interesante y a la vez, como dice usted al final del video, un poco como que uno hasta se imagina si o lo que dice, ¿verdad? El derecho no es aburrido, el derecho es apasionante, hay que vivirlo, hay que entenderlo y hay que disfrutarlo. Sí, muy bien. Bueno, escuchemos la del 1251. Pausado. Ok. Libro quinto del derecho obligaciones, primera parte de las obligaciones en general, título 1 del negocio jurídico, capítulo 1 de la declaración de voluntad, artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Y agregaríamos, no lo establece la norma, lo voy a explicar en estas 2 sesiones, voy a explicar cada uno de estos elementos, porque son torales, pero ahí vamos a tener presente que también es un requisito esencial la forma. ¿En qué casos? En los contratos solemnes y formales. ¿Ya? O sea, ahorita no nos tenemos que preocupar por la definición y caracteres de cada institución, pues estoy haciendo la introducción, no hemos iniciado. Y en 2 sesiones de clase vamos a explicar cada uno. Pero en este momento, sí agregar una flecha en su código, es decir, y la forma cuando se trate de contratos solemnes y formales. La pregunta es, ¿la forma es un contrato, es un requisito esencial del contrato? La respuesta es depende. Depende de qué contrato estamos hablando. Si es un contrato libre de forma, no es elemento esencial. Si es un contrato solemne formal, sí. ¿Quedó claro, Lisbeth? Sí, doctor, gracias. Así que no se preocupen que ahorita empezamos a explicar uno por uno y voy a abrir un espacio de preguntas de lo que expliquemos hoy. Y el día martes terminamos con este tema. Gracias por su participación. Gracias a usted, doctor. Ya nos ubicamos. ¿Qué es un requisito esencial? ¿Por qué es un presupuesto de validez? ¿Por qué el contrato no puede existir sin los elementos del 1251? Y debemos de explicar en orden uno por uno. En la presentación que les publiqué están separados. Y lo vamos a sistematizar y explicar para evitar confusión entre cada uno de ellos y que las ideas, las características, la definición, la normativa, sus consecuencias, sus efectos, nos queden muy claros. Iniciemos. La capacidad contractual. Antes de explicar la capacidad contractual, debemos de retornar a esa rama importante del derecho, que es Derecho Civil 1, lo relativo a la persona. Oscar Peinado, ya que estaba pidiendo la mano, le vamos a dar la intervención y vamos a retornar al libro primero del Código Civil, porque si no
comprendemos los estados de la persona, no vamos a poder entender lo que es capacidad contractual. Pero retornemos peinado a lo que son los atributos de la persona. Conectemos la cámara. Qué extraño que estaba levantando la mano y ahora no participa. Bueno, démosle la palabra. Licenciado, buenas tardes. Oscar, ¿qué te pareció? Vi tu mano ahí levantando y te desapareces. Ya iba a plantear una exhibición personal. ¿Por qué iba a plantear la exhibición personal? ¿Esa acción qué pretende? Bueno, que primero la libertad de la persona que se tiene que exhibir ante las demás personas es un recurso. La libertad no, la persona. La libertad es el habeas data, es cuando existe una amenaza, un peligro de limitar tus derechos como persona, ya sea con una tortura o con una detención ilegal. Se plantea una exhibición personal. El órgano competente es la Corte Suprema, que va a diligenciar a otros jueces ordinarios. Ahí solo es constatar a que no se estén vulnerando tus derechos humanos, que no seas objeto de malos tratos, de torturas o algo más grave, que no haya sido sometido a una detención ilegal la persona. Bueno, ¿ya te ubicaste en el libro primero? Sí, libro primero. Bueno, hacer un poco de memoria de los atributos de la persona. Recordate que la persona tiene un nombre, tiene una capacidad, tiene un estado civil, tiene una nacionalidad. No vamos a explicar todas, solo vamos a detenernos en la capacidad como requisito previo para que hoy explique la capacidad contractual. Entonces necesito que me expliques qué es la capacidad, dónde está regulada, las clases que hay de capacidad. Claro, pues la capacidad está regulada en el artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Eso quiere decir cuando ya tenemos la capacidad legal que se nos está atribuyendo por el Estado para ser reconocidos como una persona. Como un sujeto de derecho. Ajá, exactamente. Pero hay dos tipos de capacidad. ¿Cuáles son? La de goce y de ejercicio. ¿Qué diferencia hay? La de goce es aquella sobre la cual tengo los derechos reales. Si no me equivoco. No, dejémoslo el ejercicio. La de goce desde el nacimiento, no solo el tema de derechos reales, todos tus derechos, porque claro. ya sos considerado un sujeto de derecho. Entonces, esa capacidad de goce es por disposición de ley. Ya el derecho, el ordenamiento te está protegiendo en tu calidad de sujeto. Bueno, no está sujeto a otro elemento de temporalidad o de edad. A diferencia de qué, de la capacidad de qué. De ejercicio. ¿En qué consiste? Ahí eso nos interesa muchísimo. Es cuando ya ponemos en práctica cada uno de los derechos inherentes a la persona o aquellos que se van a practicar. Pero en la capacidad es importante hacer referencia a la edad. Capacidad de ejercicio. Busca tu código civil, busca tu código civil. Capacidad de ejercicio está sujeto a una edad mínima. Sí, que son los 18 años, excepto en... ¿Fundamento legal? Artículo 81, 94, 218, 259 y 300. Sí, hay que integrarlos porque el derecho tiene muchas edades. Hasta en materia laboral es diferente la edad para celebrar contratos laborales. Sí, exactamente. Esa es una excepción, pero aquí no estamos en laboral, estamos en derecho civil. Esa es una excepción que rige solo para materia laboral. Conclusión, la capacidad de ejercicio se adquiere a partir de los 18 años. Pregunto, Oscar, la persona que tiene capacidad de goce puede actuar en el mundo del derecho a título personal.
Hablemos de con capacidad contratos, de goce. hablemos de un contrato. Un menor de edad puede comparecer a celebrar una compraventa de un instrumento público. No. De que puede, porque el notario puede ser que se graduó solo en escuela de vacaciones, pues y el papel aguanta con todo, pero de que puede, no. La pregunta es mejor encausada. Debe. Nula de pleno derecho, ¿Por qué? porque no cumple con los requisitos fundamentales para poder Y en este celebrar. caso, esto quiere decir que el menor está vetado, está prohibido a participar en todas las relaciones jurídicas contractuales. No únicamente en No, materia. no, pero hay un requisito. Él es un sujeto de derecho y para participar en esa relación contractual, ¿qué debemos de cumplir? Que sea mayor de edad y que tenga capacidad. Ah, no, ese es el otro ejemplo que vamos a ver. Ujú. El mayor de edad no necesita, no te quiero decir la palabra, el mayor de edad puede participar en el negocio a título personal, pero el menor de edad no. ¿Qué cumplimos? ¿Qué presupuesto? Estamos hablando de capacidad contractual. Imagínate todo el tiempo que estamos usando para el primer requisito, que es importante, porque lo acabas de señalar, no cumplimos con capacidad contractual o invalidez y hay una nulidad del contrato. Pero mi pregunta es, ¿un menor de edad tiene capacidad para comparecer en una escritura de compraventa de un bien X? No tiene. No, claro que no, pero sí lo puede hacer cumpliendo un requisito. ¿Cuál es? Ahí te están escribiendo tus compañeros, mira. A través de su representante legal, Claro. ¿Y quién es el representante legal? el que tenga la patria potestad, ¿Y si murieron los padres? su tutor. Así es. Y si está en un centro albergue, la directora del centro. Lo importante aquí, Óscar, es que tenemos que señalar que necesariamente, obligatoriamente, debe comparecer la persona que ejerza su representación. Lo típico es la Ujú. patria potestad. Pero si los padres ya fallecieron, vamos a acudir a las figuras que establece el Código Civil y se va a acreditar en caso de que él comparezca, compareciendo los padres, se identifican los padres y van a manifestar que comparecen en representación de su menor hijo, etcétera, y también aparte su identificación personal con la certificación de RENAP para acreditar esa afiliación y esa maternidad. Y entonces ellos van a representar sus intereses. Es decir, el menor como tal no tiene esa capacidad contractual. El mayor de edad, sí. El mayor de edad va a comparecer en escritura pública en el ejercicio de las facultades que la ley establezca. Pero como se trata de observar que no todo es fácil en el ámbito contractual, te hago una pregunta, Óscar. ¿Un mayor de edad que ha sido declarado incapaz o en estado de interdicción puede comparecer en ese contrato? Ya es mayor de edad. Sí, pero está en estado de interdicción. Eso quiere decir que ciertos derechos no se le pueden atribuir. No, los derechos no están limitados. Diferente es quien va a comparecer, es su representante legal. Para eso hubo un proceso judicial donde el juez va a nombrar al final su representante legal. Es decir, no es que pierda derecho, que él no tenga la capacidad mental y volitiva, para eso va a tener su representante legal. Entonces ahí estamos calificando lo que en derecho se llama personería, la representación. Así como cuando comparece el representante del Estado. ¿Quién representa al Estado? El procurador. ¿De derechos humanos? Ajá. No, ¿cómo vas a pensar? No, Eh, no, y eso no vamos a pasar de aquí. Eso lo enseñaron en primer año de Derecho. Eso es importantísimo. PGN tampoco. Hasta ahí está escribiendo Marvin Ramírez correctamente. Léelo. el Procurador General de la Nación. Estás confundiendo dos puestos totalmente diferentes, Óscar. Derechos humanos, ¿cuándo va a representar al Estado? Nunca. Su función, léete la ley y constitucionalmente es diferente a la función del Procurador General de la Nación. El procurador representa y entonces el procurador, si hay un contrato del Estado, él va a comparecer en representación del Estado. ¿Y cómo va a acreditar esa personería? Con el nombramiento. ¿Quién nombra al procurador?
¿Qué dice Gerson Castellanos de todos PDH el Congreso? No entiendo. Jesús Castellanos, bueno, entonces estamos, Oscar, ya con la explicación. Ahorita voy a hablar yo de la capacidad contractual. ¿Alguna duda? ¿Pudiste ver el video? Sí, todo bien. Buenísimo. ¿Qué método utilizaste para tu resumen? Pues yo utilizo varios métodos. El principal que utilizo es tener las diapositivas a la par, ir anotando las ideas principales y luego volver a repetir otra vez el video para encontrar, para ampliar más el alcance jurídico de la norma. Y así logras fijar ideas mejor, ¿verdad? Sí, y tengo un mayor contenido que para poder desarrollarlo en el examen, pues es fundamental. Bueno, perfecto. Gracias, Oscar, por tu participación. A usted, doctor. Sigamos en la capacidad contractual, no dejemos ese importante requisito. La capacidad contractual, ya ubicados en el terreno del ámbito contractual, viene a ser la aptitud de una persona, de un sujeto de derecho, ¿para qué? Para comparecer en el contrato. Ya tenemos que calificar si se tiene la capacidad contractual. Si es un menor de edad, si es un incapaz o representante de una persona jurídica, debe acudir y comparecer por medio de su representante legal para verificar que sí hay una capacidad contractual, pero el derecho le establece y le obliga a determinados atributos. Entonces, la capacidad contractual viene a ser como esa aptitud y esa investidura, esa facultad de la persona de comparecer a celebrar un contrato, a manifestar su voluntad. Pero tenemos que ser cuidadosos en cada caso en calificar si hay esa capacidad contractual. Carlos Kuchkuch Bosch, conectemos la cámara. Carlos Kuchkuch Bosch. ¿Se encuentra Carlos? ¿Me escucha, Carlos? No lo escuchamos. Tenía desconectado el micrófono, Carlos. Ahora sí, es que estaba utilizando otro. Ya desconecté. Bueno, tiene su material de trabajo ahí a la mano. Sí, correcto. Entonces necesito que acuda a su código civil. Claro. Y con usted vamos a dialogar sobre algunos preceptos importantes que están ubicados en la aptitud de la capacidad para contratar. Ya Oscar nos explicó el artículo 8, 81, etcétera. En este caso vamos a iniciar con usted con el estudio y la lectura del 1254. Correcto, artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. Bueno, no se marche, no se retire todavía, que vamos a seguir. Voy a explicar en 1254. Establece una presunción de derecho de reconocer a todas las personas con esa aptitud contractual, legalmente capaces para hacer una declaración de voluntad. Anoten al margen del código, eso se llama capacidad contractual. Esa es la regla general y la presunción. Toda persona legalmente para hacer valer su manifestación o declaración de voluntad. No obstante, hay ejemplos como los que hemos señalado de un menor, de un incapaz, donde es indispensable que para el ejercicio de esa capacidad contractual cumplamos con el requisito de una representación, ya sea quien ejerce la patria potestad, quien ejerce la tutela.
Y por supuesto que una pregunta, Carlos, hablemos de una sociedad mercantil, de la sociedad anónima Betis de Sevilla S.A. Esa sociedad necesita participar en un contrato de obra para poder construir. Él está contratando una empresa transnacional de llave en mano y necesita construir un campo de fútbol para 100,000 personas. Y es una SA, está constituida como sociedad mercantil. Pregunto, ¿la sociedad Betis SA puede celebrar ese contrato y qué requisito debe cumplir? Bueno, uno de tantos, pero me refiero al de capacidad contractual. Claro, tendría que comparecer a través de su representante legal, que Muy puede ser bien. el administrador único o el presidente del consejo de administración, o Claro. lo delega algunas veces a uno de los gerentes. Yo no sé por qué, Carlos, pero tengo el prejuicio y la presunción que usted es auditor, ¿me equivoco? Soy administrador de empresas. Lo mismo. Mire, yo no me equivoco cuando son auditores o administradores, y qué bueno que esté estudiando Derecho porque con la administración de empresa va estrechamente vinculado. Entonces eso, cuando me dice administrador, me siento feliz porque ya nos permite entrar más a profundidad y salirnos un poquito del marco del programa, porque el derecho en la práctica funciona de una forma integral. Entonces, sigamos en el mismo ejemplo. Perfecto. Ahora bien, considera que el notario en ese contrato, aparte de que el representante legal, o bien puede ser un mandatario general con una cláusula especial. ¿Va? Asumamos que usted es el notario. Además de verificar que esa representación esté inscrita en el registro mercantil, que esté vigente, etcétera, será importante estudiar si él tiene las facultades en ese nombramiento para celebrar ese contrato. Sí, definitivamente. Es Claro, importante que claro. el representante legal pues tenga esa facultad. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, cuando la compañía no se dedica a comerciar con bienes, Así es es. El importante. giro ordinario no es ese. Así es. Bueno, sí, Correcto. es correcto. Ahora, Carlos, ¿qué sucede si en ese nombramiento no está la facultad a él para poder disponer y la sociedad, su giro ordinario no es la compraventa o lo relativo a ese contrato? ¿Qué debemos de hacer? Sí, ahí no está cumpliendo con uno de los requisitos esenciales Es para correcto. formalizar el contrato. Por lo Pero tanto, la sociedad le dice, mire, la voluntad democrática de la sociedad es realizar el contrato. Y si bien es cierto, no está en sus facultades de representante, entonces usted como notario, ¿qué consejo les daría? ¿Qué asesoría le diría? pues sí, definitivamente, pues a través de una, eh, levantar Asamblea. una asamblea que les Va a haber una permita convocatoria, una asamblea facultar. donde puedan tocar los puntos que estimen pertinentes, pero va a haber un punto, Carlos, específico donde podamos autorizar. Es decir, Correcto. tiene que haber la mayoría, tiene que haber un quórum y hacer constar esa celebración de la asamblea, donde se le Así es. otorga la facultad para celebrar el contrato, como usted lo Correcto. señaló, porque ese contrato va a estar fuera del giro ordinario. ¿Y el giro ordinario qué es? Las actividades normales que se va a dedicar. ¿Y dónde podemos establecerlo? En su escritura constitutiva. Por eso que muchas veces en la escritura constitutiva se hace una cláusula abierta y dice, y otras actividades mercantiles, pero hay que tener cuidado, porque no podemos invadir actividades de sociedades anónimas especiales, le hace aseguradoras, bancos financieros. Para eso tenemos que constituirla con un procedimiento especial diferente. Entonces, lo que yo quiero subrayar, Carlos, es que para llegar a tener esa capacidad contractual, en ese caso de la sociedad, tenemos que ser acuciosos en una serie de requisitos previos. De lo contrario, no va a haber capacidad y ya estamos incumpliendo. Porque la pregunta que ustedes me pueden hacer es, ¿qué pasa si no cumplimos con uno de los requisitos de 1251? No hay contrato. Así de Ya. complicado. Porque aquí comparece sin facultades, una nulidad. Él no tiene la aptitud contractual, no tiene la facultad. Distinto es la prohibición para contratar. No es lo mismo que incapacidad. Entre cónyuges no se puede comprar ni vender.
1794. Esa es una prohibición. Los cónyuges sí tienen capacidad para celebrar cualquier contrato, pero tienen prohibición. O sea, no es lo mismo incapacidad contractual que prohibición para contratar. El notario, imagínense que sea el heredero del causante, ahí tiene una prohibición específica, todas esas prohibiciones que están en la ley. Que los cónyuges sí pueden celebrar contratos de compraventa con terceros, pero entre ambos hay una prohibición específica. Y si lo celebran, a pesar de tener capacidad contractual, es nulo. ¿Por qué? Porque hay una prohibición, hay una norma imperativa. El contrato va en contra de lo que establece la ley, Carlos. Usted se da cuenta que esto es apasionante. Pues yo no sé si yo lo miro así, pero es interesante ver toda la secuencia hasta la consumación de un contrato. Estamos en la etapa de los elementos esenciales. ¿Cómo surge, cómo nace, cómo se construye ese contrato? A través de esos elementos esenciales que es el basamento, la estructura. Falta una pata del contrato, se cayó el contrato. No hay contrato. Es una estructura. El contrato es como si fuera un edificio y estos elementos esenciales de 1251 constituyen las bases y tenemos que cumplir con esas bases. Pero para cumplirlas tenemos que entender en qué consiste. Y la capacidad contractual, que es lo único que estamos explicando, se dio cuenta que no es tan sencilla. Tiene muchas aristas. Muchas aristas. Y en el tema societario, de eso va a depender. ¿Cuál es el giro ordinario? Si fuera el giro ordinario de la venta de casas, no vamos a estar pidiendo una autorización especial de la Asamblea, porque precisamente es la actividad mercantil de la sociedad. Entonces, lo invito, Carlos, a que participemos más en clase. Con la experiencia que usted tiene en administración de empresas, enriquece nuestros puntos de vista. Qué bueno que le ha dado la participación hoy sin saber lo que era administrador. Y eso, vinculado a derecho, ha sido un clic estupendo. Ha sido un clic todo el tema de administración de empresas va vinculado a aspectos jurídicos. Es muy importante. Por supuesto que hay otros temas propios, temas financieros, etcétera, pero va sobre el aspecto jurídico. Y, por ejemplo, si hablamos de la administración más moderna y ahora que está de moda las reglas ISO de calidad en distintas materias, sea la que usted escoja o la 901, etcétera, o en materia de compliance, por ejemplo, en materia de cumplimiento normativo, al final eso qué es cumplimiento de derecho penal económico. Si usted habla que todas las entidades financieras, etcétera, están sujetas a cumplir con oficiales de cumplimiento, sistemas, ese es derecho penal económico. Y las leyes especiales obligan a las sociedades a tener un control de cumplimiento. Y si usted es el administrador, el gerente de una sociedad que se dedica a aspectos financieros, lo primero que va a hacer en su esquema de organización es decir, voy a crear una oficina de cumplimiento. Ya no porque sea política la empresa, porque es una imposición de la ley. Y aparte que va a tener control del IBE, va a tener control de la superintendencia. Y hoy que usted mira las audiencias estas mediáticas, ¿sobre qué giran? Sobre controles, fiscalización de empresas. Definitivamente. Trazabilidad del dinero, ingresos, cuáles son requisitos del tema de lavado. Originado, ¿por qué? Por aspectos contractuales. Ya sabe qué audiencias mediáticas me refiero. El sustrato, eso es, si la sociedad pudiera bancarizar, demostrar orígenes, la secuencia de dónde, cómo, etcétera. Pero usted no puede salir diciendo hoy es préstamo y mañana es donación. Usted como administrador de empresas sabe que si hablamos de préstamo hay créditos, hay un procedimiento, hay un análisis de riesgo, al finalizar una autorización de la autoridad, instrumento público, para demostrar que hubo máxime con una entidad bancaria. Y eso es administración de empresas. Pero no se puede ser un buen administrador sin conocer derecho. Definitivamente. Eso es básico, eso es fundamental y por eso usted hizo una buena elección. Gracias, Carlos. A la orden, doctor. En cuanto a la capacidad contractual, sigamos con esa capacidad. El artículo 1254 es muy claro en establecer esa presunción de capacidad contractual, salvo para los incapaces, los que han sido declarados en estado de interdicción. Y vuelvo a insistir, no confundamos la falta de capacidad contractual con la prohibición por contratar. ¿Cuándo hay una prohibición para contratar? Cuando la norma
establece la prohibición específica de celebrar ese contrato. El ejemplo que les ubiqué, el 1792, 93, 94, la prohibición entre los cónyuges, sí tienen la capacidad. Lo que no pueden celebrar el contrato es por una prohibición, por una disposición legislativa. Entonces, si se celebra, imagínense un notario que desconoce el derecho, celebra esa escritura, va a ser nula de pleno derecho, una nulidad absoluta por la vulneración de una norma imperativa. Abro espacio para preguntas de la capacidad contractual, no todavía ni de consentimiento, ni de objeto, ni de forma, no, solo quiero preguntas de capacidad contractual. ¿Alguna duda, algún comentario? Muy bien. Ingresemos al otro requisito que es, todos son esenciales, pero este habría que subrayarlo, el consentimiento contractual. No puede haber un contrato si no hay un consentimiento, si no hay un acuerdo, si no hay un pacto, si no hay una autonomía de la voluntad. Y este consentimiento, ¿a qué se refiere esa idea? El consentimiento viene a ser entre la concordancia de dos o más voluntades. Es decir, hay dos o más contratantes y las partes en esta etapa precontractual están manifestando su consentimiento, su deseo, su voluntad, su intención de celebrar un contrato. Pero hay una evidente característica, concordancia, porque no pueden ser las manifestaciones de voluntad de una oferta o aceptación dispares sobre objeto, causa y contenido diferente. No. El consentimiento no es impreciso, el consentimiento va a ser sobre un objeto, sobre la causa del contrato y sobre determinadas condiciones, tanto la oferta como la aceptación. Por eso, por tercera vez subrayo, concordancia, una interrelación dialéctica entre esa emisión de voluntades. Si ustedes van a celebrar un contrato, si no emiten consentimiento, su intención, su voluntad, prácticamente no hay contrato. Veremos que hay una voluntad tácita y una voluntad expresa. Dos diferencias, pero son manifestaciones de consentimiento. El artículo 1518 del Código Civil es bastante claro. Cristian Pérez. Vamos a escuchar a Cristian Pérez. Si no, a Diego Pérez. Como Cristian no se encuentra, Diego Pérez. Bueno, no están. Dora Gómez. Dora Gómez tampoco está. Dora Gómez Gómez. Sí, licenciado. Buenas tardes. Leamos, conecte la cámara y leamos el 1518. Bueno, ¿algún voluntario de ustedes que quiera participar? Mejor ya desisto. Por favor, lectura 1518. Artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Bueno, gracias, Josué. El 1518 nos está señalando que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. ¿Qué significa ese elemento, esa premisa? Basta con el consentimiento para que se perfeccione. ¿Y qué significa perfeccionar un contrato? Es el proceso de formación. Cuando yo acepto la oferta del contrato, la oferta la emite una parte, la aceptación la otra. Cuando se da esa concordancia en esos elementos, ¿qué implica? Implica
a que va a perfeccionarse el contrato y van a hacer al mundo del derecho. Sin embargo, el mismo 1518 que dice, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Anoten al margen de su Código Civil del 1251 una pequeña flecha o referencia y anoten consultar 1518, porque el 1518, ¿qué nos está diciendo? La forma sí es un elemento esencial del contrato en aquellos contratos que la ley establezca que sean formales y solemnes, como un requisito esencial, como un presupuesto de validez del contrato. Entonces es relativo. A eso se refiere el 1518, el consentimiento, un elemento esencialísimo del negocio jurídico. Hay una voluntad expresa para celebrar el contrato. Por ejemplo, un contrato verbal, presencial, un simple apretón de manos. Ese es un contrato válido, es una forma expresa. Otro ejemplo de una voluntad expresa, van a celebrar un contrato en instrumento público. Al momento que firmen esa escritura, ese contrato, hay una voluntad expresa. Todas aquellas manifestaciones de voluntad que sean categóricas, congruentes, ¿qué va a reflejar? Una voluntad expresa. Pero también el ordenamiento permite perfecciones del contrato, manifestaciones del consentimiento de una forma tácita, como por ejemplo, está en una subasta pública, con el simple levantar la mano es una forma tácita de celebrar el contrato. Si nos ubicamos en el marco contractual del contrato de arrendamiento, en el artículo 1887, anoten al margen este término doctrinario, se llama tácita reconducción. Repito, 1887 al margen, tácita reconducción. ¿Y en qué consiste? Este es un ejemplo típico para expresar la manifestación de voluntad de forma tácita. ¿En qué consiste? Terminamos el plazo del contrato de hoy y no celebramos otro contrato o hubo cruce de cartas, pero el arrendante recibió la renta, el pago del arrendatario, de tal suerte que con ese pago y esa renta se prorrogó automáticamente el contrato por tiempo indefinido y de tal suerte, 1887, de tal suerte que hay una prórroga automática. Repito, 1887. Y si seguimos hablando del contrato, vamos también del consentimiento, vamos a la lectura al 1526. Si el negocio fuere de aquellos en que no se acostumbra la aceptación expresa o cuando el oferente lo hubiera dispensado, se va a reputar concluido el contrato si la oferta no fue rehusada sin delación. Esto es la aceptación a una forma tácita. Emilara, conectemos la cámara. Emilara, quiero verificar si comprendemos el término de lo que acabo de leer. Se encuentra Emilara. Ahorita. Sí llevaba la secuencia del artículo que estábamos leyendo, ¿verdad? Sí, del 1526. Sí, en la parte final, ¿lo tiene en la mano? Sí. ¿Dónde está el último término? Leámoslo, por favor. Donde dice, si la oferta no fuera rehusada sin dilación. Sí, la última palabra. Dilación. ¿Qué significa? Dilación. O sea que sí estuvo bien que dado la intervención para aclarar el término. Yo presumí que varios no iban a tener el significado, pero no me equivoqué. Entonces sí es bueno que yo lo explique. En términos gramaticales, usted no sabe qué es dilación. No se me viene ahorita. Ahí lo está escribiendo Lisbeth, mire. Un retraso. Ok. Cuando habla, en la norma dice, lo que yo quiero demostrar, Emi, en este caso, y a todos, es algo muy importante. Si no entendemos algo de lo que yo escribo o que esté en el código, una palabra,
La recomendación, Emi, que es buscar un diccionario. Hasta en Google hay diccionarios jurídicos de la RAE, porque no todo es científico válido, hay mucha basura. Entonces usted va a entrar a un diccionario jurídico y va a buscar su significado, previo a continuar con su lectura. ¿Por qué, Emi? Porque si uno no comprende un término de la doctrina o del artículo, ¿qué pasa? Me impide entender la connotación del legislador. Me impide entender su significado, sus alcances, porque yo no entendí el concepto gramatical. Y la ley se interpreta también con reglas gramaticales. Entonces, si usted va al diccionario de ver qué es hilación, retraso, tardío, primero va a decir, esto va relacionado al tiempo. Entonces, la norma dice que si la oferta no hubiera sido rehusada sin dilación, contrario sentido. ¿Qué quiere decir? Que la oferta, si se va a rehusar, debe ser inmediata, debe ser en tiempo, porque la ley dice sin dilación. Entonces, si no entendemos dilación, toda la norma del artículo no la va a comprender. Y lo importante en el derecho no es aprenderse de memoria, es entender las premisas y los artículos. Por eso es que yo el primer día de clases les recomendé, si no saben un término, que eso no es problema. El problema es no consultarlo, es ir a un diccionario para poder entender todo el espíritu del precepto. Si no entendemos dilación, todo lo demás se viene abajo. Y a la hora del examen hasta usted lo puede explicar con otras palabras sin necesidad de decir dilación, porque ya entendió su esencia, su naturaleza y su significado. Entonces, conclusión, para todos los casos que hayan dudas, busquemos el diccionario para aterrizar. Y esto no es para derecho civil, esto es para todas las ramas del derecho. Así que un buen consejo hoy, Emi, yo estoy seguro que usted lo va a aplicar. Y yo le garantizo que le va a ayudar muchísimo. No para este semestre, para toda su carrera. Entonces, gracias por su participación. Gracias. Dilación y retraso. ¿Se puede formular el consentimiento por medios electrónicos? Por supuesto. Ahí están los mecanismos de los contratos celebrados por medios electrónicos. Y terminamos con el consentimiento, que en futuros clases y capítulos vamos a estudiar una clase que se llama vicios del consentimiento, por lo extenso y lo importante. Entonces, la conclusión por hoy es que ese consentimiento debe ser libre, consciente y espontáneo. En esta clase vamos a ver que hay una figura que se llama vicios del consentimiento. Ahí vamos a conocer qué es el error, qué es el dolo y, ante todo, cuando ese consentimiento no es libre, no es consciente, no es espontáneo, incurre en vicios, y esos vicios que van a provocar. Hoy nos concretamos a ver en qué consiste el consentimiento, sus características y el principio de los contratos consensualistas. En esa clase vamos a ver los vicios del consentimiento. Conclusión, el día martes trabajamos objeto y en qué casos la forma y en qué consiste es un elemento esencial del contrato. Tarea para el día de la clase de hoy. Explicar cuáles son los requisitos esenciales para la validez del negocio jurídico. Definir y fundamentar legalmente el requisito de capacidad contractual. Escribir dos diferencias entre incapacidad contractual y prohibición para contratar. Escriba una definición de consentimiento como elemento esencial del contrato. Escriba una diferencia entre la emisión del consentimiento por voluntad tácita y voluntad expresa. ¿Alguna pregunta?
Bueno, pasen buena tarde y nos vemos el día martes. Hasta luego.